Hoy en El Reservado nos vamos a sentar a la mesa con alguien que encarna como pocos la esencia de la hostelería malagueña. Pablo Gonzalo es socio gerente del grupo de restaurantes Tercer Acto, liderado por Antonio Banderas y soporte exquisito de su fantástico proyecto cultural. En estos tiempos azarosos, Pablo es además ejemplo de superación. Ahora viaja a Nueva York para pasar Navidades con Banderas y su boda fue digna del papel cuché. Pero nuestro invitado de hoy empezó haciendo horas como camarero en el Pimpi, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. Con esfuerzo, constancia y una visión clara, aquel camarero fue creciendo hasta terminar gestionando una casa a la que también hizo crecer, y no poco, y siguió siendo joven hasta el punto de que, confiesa, se tuvo que dejar barba para que no se notara tanto. Hoy, desde el grupo de restaurantes que gestiona, entre otros, la muy señera Pérgola del Mediterráneo, Pablo Gonzalo se ha convertido en figura clave a la que acudir para analizar el momento que vive nuestra gastronomía, como suculento o a veces no tanto, reflejo de nuestro progreso. Pónganse la servilleta y no se corten al relamerse, que vamos con él. Sean bienvenidos al Reservado. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Pablo Gonzalo, socio, gerente del grupo Tercer Acto, bienvenido al Reservado. Muchísimas gracias, Fernando. Dispuesto a que tengamos un programa bien sabroso, entiendo, ¿no? Tratándose de un grupo gastronómico como el tuyo. Sí, vamos a intentarlo, ¿no? Hablar un poco de lo que es la gastronomía, ¿no? en nuestra ciudad y charlar un poco de los temas así más significativos del sector. Sin duda hay muchos que tratar, pero primero me gustaría que situaras un poquito a nuestros espectadores y les contaras qué es el grupo Tercer Acto. Bueno, el grupo Tercer Acto es un grupo de restauración que surge pues, escasos meses antes del comienzo de la pandemia, alrededor de... Un buen momento, ¿no? Sí, la verdad que fue un gran momento para arrancar, ¿no? Pero bueno, también tuvo sus partes buenas. Surge por el proyecto cultural del socio principal del grupo, que es Antonio Banderas, que obviamente en su vuelta a Málaga él tenía esa espinita de traer a su ciudad un apartado cultural relevante, que marcara una diferencia, ¿no? Y ese fue el proyecto del Teatro del Soho CaixaBank que Antonio pues marca como inicio precisamente en esos meses previos a la pandemia, con el arranque de Chorus Line. Y bueno, pues como socio ya de Antonio en el Pimpi, pues nos solicitó que emprendiéramos un proyecto también gastronómico en los alrededores del teatro, ¿no? En un barrio del Soho que estaba todavía en arranque, ¿no? en remodelación. Y bueno, pues abrimos el restaurante Tercer Acto, que es el que luego le da nombre al grupo. Porque Antonio lo que pretendía en ese momento era no solo tener su teatro aquí, sino también trasladar un poco la cultura, no solo la teatral, sino incluso la gastronómica de después, que había visto en Estados Unidos, ¿no? Trasladarla aquí a Madrid. Claro, al final él bueno, pues su paso por los grandes teatros de Nueva York, de Londres, de Madrid, que se ha convertido en otra gran capital teatral, pues quería generar como ese antes y ese después, ¿no? del momento de acudir al teatro, ¿no? Con esa previa de tomar un cóctel, un aperitivo y después poder cenar y con los amigos poder hablar y charlar sobre lo que han visto en la caja escénica, ¿no? Y bueno, pues de esa manera se abre el restaurante Tercer Acto, que es un gastrobar pegadito, pared con pared con el teatro, incluso están conectados por dentro. Y era el espacio que estaba llamado a ofrecer ese servicio gastronómico al teatro. Y bueno, pues justo después del estreno y los primeros meses de Chorus Line, que fue el primer gran musical de producción propia que tuvo el Teatro del Soho, pues llegó la pandemia y entonces, bueno, pues sufrimos un gran revés que nos obligó a cerrar, como todos ya sabemos, y bueno, a
reflexionar mucho, ¿no? Del mundo en el que nos encontrábamos, principalmente con la gastronomía, que nos encontrábamos con todos los restaurantes cerrados completamente, ¿no? Y sin saber qué nos esperaba. Pero bueno, llegó un momento también de volver a la normalidad poco a poco. Sobre todo se vio en ese momento que no estábamos dispuestos a prescindir de los bares, de vosotros los bareros. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que los primeros compases no sabíamos, ¿no? Parecía que el mundo se acababa y que el mundo como conocíamos dejaba de tener sentido. Pero bueno, yo creo que al final la vuelta a la normalidad bueno, espantó un poco esos humos y yo creo que al final volvimos a la gran normalidad, al volver a la calle. Necesitábamos socializar, necesitábamos nuestra cerveza, nuestra cena con amigos y al final, aunque tuvo el delivery un apartado importante durante esos meses bueno, pues de máxima complicación, ¿no? con los picos de la pandemia, después al final la gente se volcó en la calle. Yo creo que además fueron de los meses de más consumo normal, cuando la gente también tenía ganas y tenía dinero porque llevaba muchos meses sin poder... Y recuerda que de lo que estábamos pendientes siempre cuando se cambiaban las normas era de cuál iba a ser el horario de los bares y cuánto te podías arrimar en la barra a alguien. Yo creo que eso lo llevamos muy dentro, ¿no? En una ciudad como Málaga, en Andalucía en general y en España en particular. Yo creo que es que la gente necesita de la vida en la calle, la vida en los bares y en los restaurantes, y yo creo que por ello se recuperó con bastante rapidez esa normalidad, ¿no? Y en el momento... ese parón os dio para pensar... Pensamos mucho, la verdad. Y al final, bueno, también lo que decía antes, surgen oportunidades. Por desgracia, algunos establecimientos no pudieron aguantar el envite de la pandemia y, bueno, pues en el barrio del Sojo cerraron muchos establecimientos, ¿no? Y, bueno, eso generó la oportunidad de poder proyectar nuevos establecimientos que sumaran la oferta gastronómica alrededor del teatro, ¿no? Y por eso surge el grupo Tercer Acto, ¿no? Con el crecimiento que tuvimos con Doña Inés, que se encuentra, están todos a escasos 50 metros a la redonda del teatro. Doña Inés, que está a los bajos del Rumbe y Valeria, con la barra de Doña Inés, que está en la Alameda principal también muy cerquita, y después ya también enfrente de la puerta de actores del teatro con el restaurante Atreso, que es el italiano del grupo, ¿no? Y eso fue además todo muy rápido. En cuestión de año y medio abrimos esos 4 restaurantes y no sin complicaciones, obviamente, porque abrir un restaurante tiene muchas complicaciones y muchas connotaciones que bueno, fuimos salvando y conseguimos al final, a la par que se consolidaba la oferta cultural del teatro, que también ha ido evolucionando mucho en los años de vida que tiene, los escasos años, pero se ha consolidado como un gran referente, ya te diría internacional, en cuanto a la oferta musical y la oferta teatral que ofrece. Y yo creo que es una cosa que los malagueños debemos estar muy agradecidos a Antonio por haber dotado de una oferta de tanta calidad, que normalmente, en circunstancias normales, si no hubiera estado involucrado Antonio en esto, pues no hubiese existido en Málaga, ¿no? Eso es una oferta para una gran capital internacional. Hasta ahora no existía, y en Málaga es difícil que alguien pudiese ofrecer lo que ofrece Antonio. Y bueno, pues el grupo quería acompañar en este viaje al proyecto cultural. ¿Termina habiendo, Pablo, interrelación entre la oferta del teatro y la restauradora? ¿Veis que hay esa interacción? Por supuesto, al final somos empresas distintas, pero al final somos una empresa que trabaja con el mismo interés, ¿no? Al final Antonio tiene una manera de vincular en sus proyectos porque esto es un proyecto muy personal, ¿no? Y entonces, como tal, él involucra a todas las personas que en distintos apartados pues estamos en el proyecto a creer en su sueño, ¿no? A creer en que el barrio del Sojo puede ser un referente cultural, dotado de oferta teatral, dotado de oferta gastronómica, de ocio, y convertirlo en el verdadero barrio del Sojo, ¿no? que está llamado a ser, ¿no? Como el que pueden tener otras ciudades importantes del mundo. Y yo creo que está en ese camino. Y entonces, de esa forma, Antonio nos vincula a todos los que estamos relacionados en el proyecto para que rememos en esa dirección, ¿no? Tiene una manera, al final, como actor que es y como malagueño
universal y embajador, pues hace que otros malagueños nos involucremos en ese proyecto de la misma manera, ¿no? La gente que queremos a Málaga y queremos lo mejor para Málaga, pues trabajamos en esa misma dirección con él y queremos que la calidad, sobre todo, se convierta en un referente en todo lo que hacemos. El Soho como el epicentro del grupo Tercer Acto, pero que en un momento dado también decide crecer, y su restaurante estrella, pues desde hace no recuerdo cuántos años son, 2 añitos más o menos, Club Mediterráneo, esa pérgola del Mediterráneo, que ahora mismo es un cañón. Pues sí, la verdad es que al final la idea del grupo estaba centrada en principio en el barrio del Soho, alrededor del teatro, pero hubo una oportunidad hace 2 años bueno, hace 4 realmente, porque tuvimos 2 años de obra, de abrir, o de reabrir, mejor dicho, y reacondicionar el espacio emblemático, ¿no?, para Málaga de la restauración del Real Club Mediterráneo, ¿no? Un espacio que bueno, pues yo creo que ha vivido parte de la historia de esta ciudad, ¿no?, en el apartado también gastronómico, y que bueno, pues por un deterioro ya del tiempo, pues necesitaba un nuevo concepto, necesitaba una remodelación. Y bueno, pues nos contactaron para ver si había posibilidad de que el grupo se hiciera cargo de la gestión de este espacio. La verdad que cuando lo visitamos, pues el espacio claro que te enamora, ¿no?, por el enclave tan privilegiado, ¿no?, a los pies de la Farola, con esa playa de la Malagueta justo enfrente de los comensales, y era un escenario muy privilegiado. Que decidimos aceptar el reto, comenzamos con esa andadura de pues, casi 2 años de remodelaciones, de crear un concepto, ¿no?, en un espacio además muy grande, que con los inconvenientes también, ¿no?, y la problemática que te puede ocasionar dar servicio a un espacio tan amplio, ¿no? Y bueno, fueron comienzos complicados, como es normal en cualquier restaurante que se abre. En su inicio surgen muchas complicaciones, hay que poner a rodar a un equipo, en este caso un equipo grande, tanto de cocina como de sala, una exigencia, obviamente, ¿no?, y una expectación que se había creado también respecto al proyecto, y fue un primer verano complejo, ¿no? Pero bueno, el tiempo al final te da la maduración, te da ese rodaje para engranar todos los aspectos que se necesitan para poder dar un buen servicio, para poder dar una buena oferta gastronómica. Y yo creo que ahora mismo estamos en ese punto ya de maduración, obviamente siempre con margen de mejora, como en todo lo que hacemos, pero estamos en un momento, yo creo que muy bonito. Se está consolidando como un establecimiento emblemático de la ciudad. Un restaurante de referencia y también muy dedicado a los eventos. Pablo, ¿cuántas personas pueden pasar en un mes por la pérgola? Bueno, al final por las circunstancias y por el espacio tan amplio que tiene, pues albergamos muchos eventos, ¿no?, de la ciudad, eventos importantes, eventos también familiares. Un mes de mayo como el que acabamos de pasar, por ejemplo, pues por la pérgola han pasado entre eventos y comensales a la carta, pues en torno a 10.000 personas. Al final... Vaya cifra, ¿eh? Son cifras importantes, ¿no?, que hacen que bueno, pues lidiar con ese proyecto pues no sea fácil, pero al final también se convierte en un reto que te hace motivarte para seguir mejorando, seguir creciendo, y que en los meses próximos, que tenemos un verano yo creo que intenso, pues podamos seguir ofreciendo a la ciudad de Málaga un espacio para que locales y visitantes encuentren un rincón agradable y único en el que poder degustar una gastronomía pues muy marinera, ¿no?, también. Oye, Pablo, ¿y cómo es trabajar con Antonio Banderas? Bueno, pues al final es trabajar con un amigo que te lo pone bastante fácil. Él es cierto que en el apartado gastronómico siempre él lo dice, es decir, yo no conozco el apartado gastronómico, yo no sé de restauración, eso te encargas tú, pero es fácil trabajar con él porque al final es amigo, se crean sinergias muy fáciles. Y bueno, él es buen cliente además, porque al final él, cada vez que está en Málaga, pues acude a los restaurantes del grupo. ¿Y qué come? Es bastante sencillo para comer. Él le gusta mucho el pescado. También depende un poco, él va por rachas algunas veces, ¿no? Hay veces que le da mucho por la carne, hay veces que le da por el pescado, ¿no? Pero es un cliente bastante fácil. Como es una persona muy llana, muy cercana, pues con todo el personal al final pues también lo es. Se convierte en muy sencillo el poder
tratarlo como cliente, no solamente como propietario y socio, sino como cliente. Y bueno, también es un punto extra, ¿no? Para los clientes del grupo encontrarse muchas veces, no solo con Antonio, sino con algunas personalidades que vienen a los restaurantes, algunas veces con Antonio, pues se convierte en una grata sorpresa, ¿no? Y los nombres que hayan venido, algunos hemos conocido, hemos sabido, Sí. viendo salir del Bueno, del ha pasado teatro. de todo, desde la pandemia, pues una época en la que se estuvo grabando unos conciertos en el teatro, pues David Bisbal, Vanessa Martín, Pablo Alborán, después personalidades del mundo del teatro, pues han pasado muchísimo, grandes directores del panorama internacional y grandes creadores de contenido del teatro, ¿no? Que han pasado por allí. Obviamente recientemente, que ha sido muy significativo, la visita de Richard Gere, ¿no? Que vino al teatro con Antonio y después estuvieron cenando en Doña Inés, y muchos actores del panorama tanto nacional como internacional que soy bastante malo con los nombres internacionales y hay muchos Estás que a no otras cosas, recuerdo. ¿no? En Sí, cualquier caso, no está soy claro que es un muy- fantástico imán, Antonio, Sí. para ese tipo de personalidades. Ahora que no nos escucha nadie, cuando se cabrea, cuando echa broncas, pone la voz del zorro, la voz del gato con botas. ¿Qué voz pone Antonio Banderas cuando se cabrea? No suele cabrearse, la verdad. Tiene un carácter que se le nota a lo mejor que la decepción puede ser, la tristeza cuando algo no sale bien, pero no suele cabrearse excesivamente. Tiene un temple importante, mantiene la compostura, pero sí es verdad que se le nota cuando a lo mejor algo pues, no le cuadra. Muchas veces también se le nota cuando no quiere irse de Málaga, está muy a gusto y de repente pues, llega el momento de tener que partir a grabar una película en la que pues, son 2, 3 meses fuera de la ciudad y esas semanas previas a tener que marcharse se le nota la tristeza, ¿no? Se le ve como esa cara de felicidad, esa sonrisa la va perdiendo y le va viendo como va llegando ese momento, ¿no? de salir de Málaga y le pesa mucho. Después es verdad que cuando vuelve pues viene muy con las pilas cargadas, con mucha motivación y de vez en cuando yo creo que también le viene bien el estar unos meses fuera, porque al final él es una persona muy accesible, es una persona muy cercana, que eso también al final, cuando está todos los días por Málaga, yo creo que a veces le pasa factura. O sea, aquí no hemos acostumbrado ya a tenerlo, Claro. y encontrárnoslo en cualquier paso de peatones del centro de Málaga o en cualquier restaurante, pero yo que he tenido la suerte de poder viajar con él a algunos destinos de España y fuera de España, la verdad es que hay mucha diferencia. Ya aquí en Málaga la gente lo respeta mucho y te das cuenta cómo la gente lo ve, pero no reacciona de una manera muy significativa. Pero cuando estás en otros destinos y lo ven, se genera una gran reacción, una gran sorpresa, ¿no? Pablo, a ti, Antonio Banderas te conoce cuando eras Pablo, bueno, tú eras Pablo Pimpi para mucha Sí, gente, lo sigue realmente, siendo. ¿no? En muchos Porque teléfonos tú estoy guardado así. sí, ¿verdad? Tú echas los dientes verdaderamente profesionalmente en el Pimpi. ¿Con qué edad entras tú a trabajar en...? Bueno, yo empiezo a trabajar en el Pimpi con 17 años, en un momento de mi vida en el que estaba estudiando y yo pues, no quería depender tanto económicamente de mis estudiabas padres. en ese momento? Bueno, en ese momento estaba todavía en bachillerato. Ujú. Y ya decides Y sacarte tus perrillas. decidí, bueno, pues empezar a hacer unos extras, ¿no? En el Pimpi y con Pepe Cobos, que en su momento pues me recibió en el Pimpi y empecé, pues eso, a trabajar un poco. Bueno, entras haciendo horas. Sí, era un extra, camarero. camarero. Y bueno, pues eché esos primeros años allí. En verano pues activaba un poco más mi horario dentro de la empresa y bueno, pues todos mis comienzos de la hostelería pues son en el Pimpi, ¿no? Allí aprendo muchísimo en un establecimiento tan significativo, tan singular de la ciudad, ¿no? Con un volumen de trabajo tan importante que también te enseña mucho, ¿no? Te enseña mucho de este sector tan bonito que bueno, pues me ha servido mucho en mi faceta personal y profesional. Porque vas creciendo profesionalmente en Pimpi. De estar con una bandeja, terminas llevando el negocio prácticamente. Efectivamente, con el paso del tiempo, pues por circunstancias de la empresa, pues hacía falta una persona que acompañara a Pepe en esa faceta de gestión y me convertí en el gerente del Pimpi. Bueno, yo creo que tenía 20, 21 años, no recuerdo exactamente, y ya era la persona que gestionaba un poco el establecimiento, ¿no?
Y bueno, pues con los años, pues imagínate, ¿no? Con esa edad, estar al frente de una empresa como el Pimpi, pues lo que supone, ¿no? Y en ese momento tuve que dejarme barba para parecer un poco mayor, ¿no? Y hacerme un poco respetar. Pero bueno, fue una experiencia La preciosa. etapa además de mayor crecimiento que ha vivido, no sufrido Pimpi. Sí. Que siempre ha sido un establecimiento señero, por supuesto, pero que ahora mismo es ese gran buque insignia de la hostelería. Que está en ¿cuántos trabajadores? Bueno, el Pimpi ahora mismo está en torno a 230 trabajadores, es una cifra ya más que reseñable, ¿no? Sí, al final ese momento de crecimiento que venía también acompañado por el momento de crecimiento de la ciudad, ¿no? En ese boom en el que pues, el centro de la ciudad pues, tenía un apartado turístico muy leve, empieza a surgir ese boom turístico. Yo creo que nace todo con la apertura del Museo Picasso, ¿no? Que además está pared con pared con el Pimpi, con la bodega, y yo creo que eso marca mucho la diferencia, ¿no? Y obviamente con toda la evolución que ha tenido el centro de la ciudad en cuanto también a todos los cambios que se han hecho, a la peatonalización, la reconstrucción de tantos y tantos edificios que estaban derruidos, abandonados. Yo recuerdo de pequeñito que pasar, por ejemplo, por calle Beatas, parecía que había habido una guerra en calle Beatas. Había calles que no podías pasar, como la calle Los Mártires, como calle Tomás de Cózar. Había calles que eran intransitables, ¿no? Y a día de hoy son calles que están en el callejero de turistas y locales como espacios normales y con actividad y vida, ¿no? O por ejemplo, la calle que va de la Plaza de los Mártires a la calle Andrés Pérez, que era una calle que daba miedo. Olor a orines continuos. Totalmente, era una calle muy difícil de atreverse a cruzar, sí, y ahora tiene una oferta gastronómica, una oferta de comercio muy interesante y es una calle muy... Yo creo que de las más interesantes ahora mismo que podemos, por ejemplo, tener en nuestro callejero. Y esa evolución del centro que estás dibujando, que sin duda la gran transformación que ha tenido Málaga en los últimos años, a nivel gastronómico, ¿cómo ves el panorama, el universo, sobre todo el centro? Vamos a centrarnos en esa almendra. ¿Cómo ves el panorama gastronómico actual en Málaga? Bueno, yo creo que Málaga ahora mismo se encuentra en un momento de forma muy bueno, pero yo creo que en esos momentos de forma tan buenos hay que saber gestionarlo también, ¿no? Yo creo, si pongo un símil, por ejemplo, futbolístico, ¿no? Que yo creo que nos entendemos todos, esos equipos como, por ejemplo, el Real Madrid, cuando ha tenido esos años estelares, al final el proyecto, si no lo sigues enriqueciendo y no lo sigues cuidando y cultivando, puedes pasar de ganar la Champions a no ganar ningún título. Y eso le puede pasar a la ciudad de Málaga si no remamos todos en la misma dirección, si no cuidamos muchos aspectos que yo creo que tenemos que cuidar y que en algunos momentos se han descuidado. Y eso hace que, además, un centro de Málaga que es tan pequeño... ¿Cuáles son esos aspectos, Pablo? Yo creo que el concepto. El concepto, yo creo que en la vida es fundamental en todo, el tener muy claro qué concepto de centro histórico tenemos. Yo, obviamente, creo que es esos críticos que dicen que el centro de la ciudad ahora es terrible, terrorífico y que Málaga ha perdido su centro histórico, creo que tienen una memoria muy corta. Yo soy joven, pero mis padres tienen un comercio en una de las calles más céntricas de la ciudad de toda la vida y yo he vivido mucho el centro de Málaga, desde muy pequeñito. Y he visto cómo el centro de la ciudad a las 2 de la tarde se vaciaba, volvía a ambientarse a las 5 de la tarde y a las 8, que los comercios echaban el cierre, había que salir corriendo, porque era hasta peligroso. Entonces, decir que el centro de la ciudad ahora mismo es peor que ese centro de la ciudad de hace 15, 20 años, yo creo que es faltar a la verdad. El centro de la ciudad de Málaga ahora mismo ha evolucionado muchísimo, con la peatonalización que hablábamos antes, con la regeneración de tantos y tantos edificios, que se le echa mucha carga, ¿no? a la vivienda turística, que hay que legislar muy bien, ¿no? Pero todos esos edificios que se han recuperado para ser edificios turísticos, edificios de apartamentos, hoteles, difícilmente se hubiesen recuperado. Totalmente. Si no hubiese sido por esa apuesta de empresarios hacia ese sector, ¿no? Edificios, había calles que estaban enteras derruidas y ahora son calles que todos los edificios son nuevos, remodelados
Y yo creo que eso es gracias a esa evolución turística que ha tenido Málaga. Pero sí, hay que poner cabeza, hay que gestionar muy bien el centro de la ciudad, porque, como decía, es un centro muy pequeño, en el que al final todo converge en muy pocos kilómetros cuadrados. Y esa masificación a veces pues, se puede convertir en un problema. ¿Tú qué echas en falta en la gastronomía del centro? Bueno, yo creo que la gastronomía en general en el centro creo que hay que apostar por la calidad. Y apostar por la calidad es apostar por la buena gastronomía, apostar por la buena oferta en ocio nocturno también. Porque el ocio nocturno muchas veces se criminaliza, pero el ocio nocturno es fundamental también. Y ocio nocturno no es solamente discoteca, ocio nocturno son coctelerías, espacios de copas como las terrazas que tenemos, como rincones donde poder tomar una copa. Y ahí sí hay que cuidar mucho, ¿no? Que no se convierta en un espacio de ocio abusivo, en el que la convivencia se convierta en tan difícil. Yo creo que ahí hay que mejorar mucho, hay que aportar calidad, apostar también por la formación de nuestros profesionales y desde las administraciones y el tejido empresarial trabajar mucho en la calidad, en la estética y en los conceptos de las ofertas que podemos ofrecer en nuestro centro histórico para que no se convierta en un centro histórico sin alma y siga siendo un referente, un polo de atracción para no solo los locales, que en gran parte están reclamando que están perdiendo su centro, sino que también a los visitantes pues, les sea un sitio atractivo para convivir con los locales, que yo creo que eso sería lo ideal. ¿Falta esencia? Falta un poco, pero yo creo que se puede recuperar. Tampoco, el centro de Málaga, tampoco podemos decir que haya tenido una esencia, porque ha tenido muchos momentos de altibajo, momentos incluso de completa falta de vida, ¿no? Pero yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Podemos convivir con la vida local, atraer a un público de calidad que viene a la llamada de una ciudad cosmopolita, con un clima maravilloso, con una costa, con un aeropuerto, con una gente maravillosa que además recibe a todos con los brazos abiertos, y eso no debe cambiar. Esa turismofobia debe desaparecer, pero también nos debe hacer reflexionar para ver cómo convivir todos en armonía y de la mejor forma posible, que yo creo que es lo que merece la ciudad. Pues Pablo, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, porque podríamos echar un programa entero más hablando de las cosas del comer que tanto nos gustan, incluso de los problemas que no hemos tratado, como la falta de personal, la falta de formación del personal, que sin duda es bastante dramático, un programa entero, ¿verdad? Pero realmente tenemos que ir acabando. Te estamos muy agradecidos por tu visita aquí, nos lo hemos pasado muy bien, espero que tú también. Y bueno, pues te invitamos a que en cualquier otra ocasión vengas a hablar no solo de los problemas, sino de lo bien que le va a Málaga gastronómica. Muchísimas gracias por la invitación, porque la verdad que ha sido un placer y me ha encantado poder compartir con vosotros mis experiencias y mis valoraciones, ¿no? Que ha sido muy agradable la entrevista contigo. Pues ahora que es viernes nos vamos a vivir la vida como nos has traído aquí a Coldplay, ¿no? Totalmente. Buena música. Es un tema maravilloso. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Un placer, de verdad.